Buenos días a todos. Bueno, ya casi buenas tardes, porque son las 3 de la tarde. Y de hoy sábado, 3 de septiembre. Y hoy, si me permitís, voy a estrenar un nuevo rinconcito para el canal, que voy a llamar como la revista especializada en psicología y neurociencias, de investigación y ciencia, mente y cerebro. Bueno, abordaremos, como sabéis, para aquellos que la conozcáis, que igual sois muchos o no lo sé, verdaderamente, francamente. Bueno, como sabéis, esta revista suele tener un tema que constituye el eje de cada número, ¿no? El tema fundamental, con papel protagonista. Y en el número que tengo delante, ese tema tendría por título La esencia de la amistad. ¿Cómo y por qué surgen los buenos amigos? A mí me parece que es un tema realmente interesante. En la revista también se tocan, en relación a los medios sociales, a las redes sociales, los beneficios del ayuno de dopamina. Sobre eso ya hablaremos. En la esfera del aprendizaje hablaremos de matemáticas con gestos, aprender matemáticas con gestualidad, o sirviéndose de la gestualidad, no solamente con gestos. Hablaremos, este es el apunte histórico, de la primera clínica trans del mundo, y exploraremos nuevas vías para superar el trastorno alimentario. Bueno, no sé si sabéis que ya la revista no existe en soporte papel. Ahora ya durante muchos años existió el soporte papel primero, luego coexistieron el soporte papel y el soporte digital, y ahora ya tan solo existe en soporte digital. Para los que no conozcáis las revistas de la familia de investigación y ciencia, os recomiendo que entréis en la página web www.investigacionyciencia.es. Edita Prensa Científica. La editorial tiene un archivo en el que podemos encontrar el desarrollo de la ciencia y la tecnología durante los últimos 45 años. En el archivo digital, cuando uno tiene la suscripción, lógicamente, pagando un precio por ella, el acceso es posible desde cualquier ordenador o tableta, y este archivo está integrado por más de 10.000 artículos elaborados, todos ellos obviamente por expertos. En la familia de investigación y ciencia está propiamente la revista Investigación y Ciencia multidisciplinar, un número que a mí me interesó particularmente, que fue el que me hizo volver a suscribirme a estas publicaciones. Fue el número que
Se presentaba con la pregunta muy llamativa: ¿qué es una partícula? Y en ese número había un informe especial que se rubricaba en busca de los componentes básicos del universo. Se hablaba de los riesgos de los microplásticos, de las proteínas artificiales, como artículo relacionado con la bioquímica, y de la sed como clave en nuestra historia evolutiva dentro de la temática evolución humana. Hay también, con el mismo eje multidisciplinar de investigación y ciencia, se publica la revista Temas, que es una revista monográfica. Os recomiendo el número dedicado a física cotidiana, en el que... Me disculpáis un momento. Bueno, estoy de invitado y se me ha abierto la puerta y no quería molestar a mis anfitriones. Decíamos el número cuyo tema central era física, el eje del número era física cotidiana, y el subtítulo que aparecía era de la mecánica clásica al principio de incertidumbre a través del día a día. Os recomiendo verdaderamente este número porque a mí me resultó sumamente interesante. Igual a vosotros, alguno de vosotros no, pero yo lo recomiendo vivamente. Y un número que tengo, ya no tan reciente, pero que recuerdo que me subsumí en la lectura, como si no hubiera un mañana, fue el número de Mente y Cerebro, que abordó el dolor con el sugerente título Delicioso dolor, entre el sufrimiento y el placer. Se abordaban las raíces de la inteligencia dentro del ámbito temático de la cognición. Se trabajaba había, por mejor decir, había un artículo dedicado al aprendizaje, concretamente cómo evitar la sobrecarga cognitiva. Otro que despertó vivamente mi curiosidad, comer menos para beber más, que llevaba por título Alcohorexia. Y por último, un artículo referido a antidepresivos que se titulaba El mito de la hormona de la felicidad. La serotonina, básicamente. Aunque induce a error, sin duda. Induce a error, sin duda, el llamar así a la serotonina, que es un neurotransmisor propiamente. El último número que apareció en soporte papel, y no me pagan nada desde Investigación y Ciencia, pero es para que conozcáis la publicación, que es muy interesante, la recomiendo de verdad. El último número fue porque la revista Mente y Cerebro, para los que no lo sepan, es bimestral, sale cada 2 meses. Por lo tanto, el número de noviembre-diciembre de 2021, que era el número 111, fue el último que apareció en papel. Cerraba una etapa de casi 20 años en que la publicación se venía ofreciendo, como he dicho anteriormente, en edición tanto impresa como digital. A partir de enero del 2022, del año en curso, comenzó a aparecer exclusivamente como revista digital.
Desde la editorial se nos advirtió a los lectores que no se trataba de una transformación para nada de 180 grados. Menticerebro, se decía, seguiría brindando, y doy fe de ello, información rigurosa y de calidad sobre los últimos hallazgos e investigaciones en psicología y neurociencia a través de artículos firmados por investigadores de prestigio, expertos, divulgadores y periodistas científicos, así como entrevistas, reportajes e infografías. Una muestra, se decía, de la calidad habitual de la revista la encontrará en este mismo ejemplar, estoy leyendo textualmente, cuyo tema de portada está dedicado a los enigmas de la amistad y del altruismo. Quedaos con los vídeos que aborden, sirviéndonos del eje que marcan unos artículos sumamente interesantes que he leído y posteriormente estudiado con otras fuentes de información. Bueno, pues eso, que ese número, el último de los que aparecía en papel, era una muestra de la calidad habitual. Las preguntas que se formulaban en ese número y que servían como eje eran: ¿por qué conectamos más con unas personas que con otras? En referencia al altruismo, ¿qué nos hace ser generosos? Y se planteaba la pregunta para invitarnos a entrar en el ámbito de la investigación en estos temas, en psicología y neurociencias, de cómo se estudian estos procesos desde la neuropsicología. Se añadía en la editorial que daba comienzo, que servía de pórtico al número, que los descubrimientos sobre los trastornos mentales seguirían ocupando un espacio primordial en la revista. Yo, francamente, como estudiante y luego como profesional, he aprendido mucho de esta revista. Además, me ha dado muchas pistas sobre qué leer y cuándo leer sobre determinado tema, ¿no? Y además me ha permitido estar al tanto, efectivamente, de las últimas investigaciones y esperar si estaba por salir una investigación muy relevante sobre algún tema que me interesara especialmente. Bueno, entre los trastornos mentales, cuyos descubrimientos constituían espacio primordial en la revista, relacionaba los que giran en torno al autismo, o los relacionados, no quería ser redundante, pero casi mejor serlo, los relacionados con el autismo, el TDAH, el archiconocido trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la depresión, el Alzheimer, o diré en castellano, con pronunciación del castellano, la palabra, el Alzheimer, o los trastornos alimentarios. En el número también se incluía un artículo que para mí, a mí me ayudó, ya explicaré más adelante en qué, sobre las innovadoras terapias que se estaban estudiando para tratar la anorexia y la bulimia. Me ayudó en mi actividad profesional, en el tratamiento de un paciente. Bueno, desde la primera publicación de Mente y Cerebro, que se produjo en octubre de 2002, se podía acceder a la revista a través de la suscripción y se recibía en casa.
o comprándola en un kiosco y, bueno, llevándosela en papel a casa. Como dice la editorial, y me pareció una decisión estratégica de calado, que se trataba de adaptarse a los nuevos tiempos y a las necesidades que manifestaban de uno u otro modo los lectores. Ya en este año 2022, Mente y Cerebro Digital ha demostrado, insisto, yo soy suscriptor fiel, ha demostrado mantener el contenido fresco, actualizado continuamente, pero ha presentado un formato más moderno, que es muy agradable de leer en pantalla. Mantiene, desde luego, el rigor de siempre y el interés de siempre. A mí me sigue despertando el mismo interés desde 2010, que es desde cuando me suscribí a la revista. Bueno, pues dejadme recordar también que en un número, entre los últimos números que aparecieron en papel, hubo uno que se dedicó a la gratitud, un sentimiento subestimado, aparecía de subtítulo. Yo, desde luego, estoy de acuerdo y el artículo fue muy interesante. El número es el de julio y agosto de 2021, el 109. Os recomiendo que lo busquéis. Lógicamente se hablaba del COVID-19 y los nuevos retos del teletrabajo, ¿no? Desde la perspectiva psicológica. No se dejaba de lado el capítulo referido a la cognición y el artículo sumamente interesante, que a mí me hizo reír cuando leí el título, llevaba por título precisamente el lado positivo de la ignorancia. Apareció un artículo en este número 109 sobre inteligencia artificial que se titulaba Hacia la psiquiatría personalizada. Ahí tengo más reservas, llamadme conservador, pero tengo muchas reservas. Y un último artículo, de entre los más sobresalientes, referido a la microbiota y su influencia en la salud mental. La microbiota intestinal. Bueno, pues haciendo un repaso pero en este caso más detallado, de los temas que aparecían en este número, que fue el último en papel, el número 111, de noviembre y diciembre de 2021. En este número, que yo voy a utilizar como eje para hablar de algunos temas, apareció un artículo titulado Matemáticas con gestos, un artículo sobre psicología del aprendizaje, en el que la idea fundamental es que, aunque las matemáticas se consideran abstractas, su comprensión se basa en la experiencia física. Y recomendaba a los profesores aprovechar esta idea tanto en el nivel escolar como en el universitario. Había otro artículo en el que cuyo título era Afrontar el estrés de la pandemia, un artículo del capítulo genérico Psicología, en el que se nos recordaba, todos lo sabíamos, con mayor o menor detalle, que la crisis de la COVID-19 había causado estragos en la salud mental de la población, ¿no? Y de lo que se nos informaba es de que los métodos para hacerle frente, basados en la psicología de intervención en catástrofes y traumas, podían ayudar.
también a paliar este hecho dramático de los estragos provocados en la salud mental por la pandemia. Como artículo de Psicología Social aparecía el titulado Los pilares del altruismo, en el que se nos preguntaba por qué algunas personas están más dispuestas a ayudar que otras y directamente se planteaba si permanecíamos unidos ante una crisis. Se arguían se hablaba de 4 factores principales que promovían la conducta social. El siguiente artículo que recordaré se titulaba Efectos biopsicosociales de las dietas deficientes. Un tema, la obesidad, muy tratado en la revista. Hablaba de fatiga, de déficit atencional e irritabilidad, como consecuencias que provocaba o que provoca una nutrición inadecuada. Y se advertía que aunque se pretendiera perder peso, no había que dejar de comer, porque la malnutrición afecta al cerebro y a la psique, cosa que intuitivamente sabemos todos, pero se desarrollaba había un desarrollo científico muy interesante. La entrevista al médico Thilo van Eiberen llevaba por título La dopamina tiene poco que ver con la felicidad. Se decía que renunciar temporalmente a los dispositivos tecnológicos, lo que se llama ayuno de dopamina, podía prevenir la adicción a estos aparatos. En el ámbito ya de los trastornos alimentarios, se exploraban nuevas vías para salir de la anorexia, en un artículo que recomiendo vivamente. En este artículo se apunta que, al parecer, la genética y el metabolismo desempeñan un papel esencial en la anorexia nerviosa, tristemente tan extendida. Este hallazgo comportaba un cambio en las estrategias terapéuticas del trastorno y se explica por qué. ¿Y cuáles son las nuevas estrategias terapéuticas, lógicamente? Bueno, en el syllabus, que es un apartado que siempre aparece en Mente y Cerebro, dedicado en esta ocasión a las nuevas tecnologías, aparecía un artículo titulado Transhumanismo o la actualización de los humanos. Inquietante, ¿verdad? Las preguntas que se formulaban, preguntas retóricas, eran preguntas más bien de naturaleza dialéctica, más que retóricas. ¿Debemos mejorar nuestras capacidades con ayuda de la ciencia? Ahí lo dejo. ¿Es posible que la optimización biotecnológica de los humanos lleve tiempo en marcha? Nuevamente inquietante la pregunta, ¿verdad? Y por último, en la retrospectiva, también una constante de la revista, se hacía una parada en el ámbito de la sexología con un artículo que se titulaba La primera clínica trans del mundo, en el que se recordaba que el primer instituto de sexología de la historia cumpliría más de un siglo si los nazis no lo hubiesen destruido. Bueno, el tema central de la revista, como digo, se puede rubricar como amigos para siempre. Destacamos 2 artículos, uno estrictamente o más puramente psicológico, que se titula Las raíces de la amistad, y otro más neurocientífico, que se titula Cerebros en la misma onda. Por lo que se refiere al primero, Raíces de la amistad,
Las preguntas de naturaleza dialéctica que se formulan son: ¿para qué están los amigos? ¿Por qué los elegimos? Y finalmente se expone que los investigadores han descubierto paralelismos asombrosos entre los humanos y los animales, algo que llevo anunciando en este canal, en diversos vídeos, más de una vez. Y hace poco más de 15 días que existe el canal, como bien sabéis. Por lo que hace al artículo Cerebros en la misma onda, de naturaleza más neurocientífica, se nos explica que el análisis de la actividad cerebral de personas que interactúan, un análisis llevado a cabo en el escáner cerebral, revela por qué conectamos con algunos congéneres, con otros seres humanos de inmediato, mientras que en cambio con otros seres humanos mantenemos las distancias. Esto es una experiencia que todos tenemos, ¿no? Aquello y que entra dentro del paraguas amplio de la intuición. En la sección encefaloscopio, una sección muy diversa, temáticamente hablando, en este número se hablaba sobre percepción temporal, sobre TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Como bien sabéis, sobre TOC se hablará mucho en este canal y explicaré por qué. Saber perdonar era otro breve articulito. Alzheimer, rehabilitación, talento musical, redes sociales, trastornos alimentarios y control emocional. Todos estos eran temas que se tocaban en la sección encefaloscopio. En la sección avances aparecían dos artículos. El primero, para aprender más rápido, las células cerebrales rompen su ADN. Repetimos, para aprender más rápido, las células cerebrales rompen su ADN. Resulta llamativo, ¿verdad? Desarrollaremos este artículo. Y el segundo, las personas practican más ejercicio si deciden sus propios objetivos y los persiguen de forma inmediata. En la sección preguntas con respuesta, iba a tener un lapsus porque iba a decir preguntas sin respuesta. Y tengo la revista adelante. Y efectivamente, la sección siempre se ha llamado preguntas con respuesta. Bueno, pues la pregunta que se plantea con respuesta, insisto, es ¿por qué el camino de vuelta suele parecernos más corto? ¿Verdad? Una curiosidad, hasta divertida. El caso clínico que se presenta es el secreto de Inés, adicta al teléfono inteligente. En el capítulo de ilusiones se abordan los retorcidos senderos de la percepción por una neurocientífica muy conocida, española, Susana Martínez Conde. Y en la sección libros, Antoni Hernández Fernández nos trae Ciencia y arte del cuidado de la voz, mientras que Corina Hartmann nos trae El ser humano y su paraíso. Pues bien, comenzando por la sección encefaloscopio y el primer breve artículo sobre psicología del aprendizaje, o en esta esfera, quiero decir, de la psicología, recordaremos que este artículo se rubricaba un inicio a temprana edad no asegura el talento musical.
Se nos explicaba que las horas de práctica, los genes y el ambiente influyen en las habilidades musicales en la edad adulta, cosa que la verdad no nos extraña a casi nadie, ¿verdad? Bueno, todos sabemos que los niños aprenden casi cualquier cosa con una facilidad que los adultos no podemos ni soñar, ¿verdad? Para los que no lo sepan, pero supongo que los espectadores del canal son aficionados a la psicología y a la neurociencia y buena parte de vosotros será conocedora de este hecho. Esta capacidad de los niños se debe a que el cerebro es especialmente plástico en la etapa infantil. Por tanto, es fácil deducir o intuir que quienes comienzan a practicar una determinada habilidad a una edad temprana disfrutarán de una ventaja natural sobre las personas que se ponen a ello, a la misma actividad, pero ya de mayores. La pregunta que se formula el artículo, breve, más bien es un extracto de un artículo que aparece en Psychological Science, un artículo de 2020 traído a la revista, con más de año y medio de retraso, pero yo aplaudo esta iniciativa de la revista, porque son artículos que no porque tengan más de un año desde su publicación han dejado de ser actuales. Muchos de ellos son más vigentes incluso tiempo después, aunque os parezca contradictorio o paradójico o inverosímil o como lo queráis pensar. Bueno, pues se nos preguntaba si es así realmente. El artículo, que se centraba en el ámbito musical, y el extracto que aparecía en la revista nos decía que parecía que este supuesto no se cumplía en el ámbito musical, insisto. Se nos hablaba de un equipo dirigido desde el Instituto Karolinska de Suecia, dirigido por Laura Veseldik, que también trabaja en la Universidad Libre de Ámsterdam. Se nos decía que un equipo dirigido por esta investigadora no había podido confirmar que existiera algo así como un periodo sensible en la infancia que fuera decisivo para desarrollar las capacidades musicales, cosa que contradice lo que muchos de vosotros pensáis, estoy seguro de ello. Son de esas, de esas cosas erróneas que no responden a la verdad, pero que corren de boca en boca hasta que todo el mundo las cree, ¿no? Y además las cree como si fueran verdades científicas inamovibles. Cuidado con esto. Prudencia en este aspecto. Bueno, los investigadores en el estudio que llevó a término el equipo dirigido por Laura Veseldik. Los investigadores, decimos, evaluaron las habilidades de más de 300 músicos profesionales y estudiantes de música. El grupo era heterogéneo, como vemos. Profesionales de la música y estudiantes de música. Los participantes tenían, todos ellos, entre 27 y 54 años de edad y habían comenzado a tocar un instrumento o a cantar entre los 2 y los 18 años. Cantar también, porque la voz es un instrumento, el instrumento vocal, ¿no? También se aprende a cantar, como bien sabéis. Las técnicas de canto. En primer lugar, se les solicitó a los participantes en el estudio
que analizaran secuencias de tonos, melodías y ritmos en una prueba en línea, online. A continuación, los participantes tuvieron que indicar los logros que ya habían alcanzado con su talento musical en su trayectoria vital. Por otro lado, se les preguntó sobre el tiempo que practicaban en el momento del estudio, así como en la infancia y en la juventud, lo que habían practicado en esos dos periodos vitales. O sea, el tiempo, las horas de práctica en el momento de la investigación y en el pasado, en esos centrándose el estudio en esos dos periodos de la infancia y la juventud. El equipo, dirigido por Laura Veselvik, comparó los resultados con los datos de más de 7.000 gemelos monocigóticos y dicigóticos que habían cantado o tocado un instrumento en diferentes momentos de su vida. Una aclaración, a modo de paréntesis: los gemelos monocigóticos son los gemelos idénticos que comparten gen por gen todo su genoma. Los gemelos dicigóticos pueden ser niño y niña y no comparten todo el genoma, porque pueden proceder de la fecundación de dos óvulos diferentes. Los monocigóticos, por el contrario, suponen la fecundación de un solo óvulo por un solo espermatozoide, y esa célula, el cigoto, la célula que da inicio a cada ser humano, momento a partir del cual se habla de que se produjo la gestación, o se inicia la gestación, ¿no? Mejor dicho. Bueno, pues esa célula posteriormente se divide por mitosis en dos células iguales. Según comprobaron los miembros del equipo que llevó a cabo la investigación, los participantes que comenzaron a hacer música antes de los 8 años de edad tendieron a mostrar mejores habilidades y obtuvieron más logros que las personas que descubrieron su amor por la música con más edad. No obstante, se observó que esta relación desaparecía casi por completo cuando se tenía en cuenta el número total de horas que habían practicado en su vida. Cuantas más horas habían dedicado a la práctica, mayor era el rendimiento. Idea que es intuitiva, casi. La nimia relación que se detectó entre la edad de inicio y la habilidad musical se atribuyó, gracias al estudio con gemelos, a factores genéticos y ambientales, y no propiamente a la edad de inicio. Los participantes que comenzaron a hacer música a temprana edad y que obtuvieron mejores resultados en los test habrían heredado, concluiría el estudio, genes más favorables de sus padres y crecido en un entorno idóneo para reconocer y fomentar su talento. Ya sabéis aquello de padres músicos, hijos músicos, o mayor facilidad, ¿no? Porque los padres son proclives a introducir a sus niños, no siempre por voluntad de los niños, en actividades que tienen que ver con su actividad como adultos, ¿no? La actividad de los padres, quiero decir. Los investigadores señalan, y cito textualmente: lo afirmado hasta ahora es un resumen y una interpretación de este breve extracto del artículo de Psychological Science, de las cuestiones más importantes, ¿no? Por eso me veis muchas veces con la cabeza girada, porque
no estoy leyendo propiamente, pero estoy entresacando las ideas más importantes. Decía que los investigadores señalan, y cito textualmente, o señalaron, nuestros resultados arrojan pocos indicios de que un entrenamiento temprano tenga una influencia causal específica en el desempeño posterior. Antes bien, continúan diciendo, muestran que es importante relacionar el número de horas de práctica y los factores genéticos y ambientales si se pretende investigar la influencia de un entrenamiento temprano en las habilidades musicales posteriores. Y de esta manera concluye el artículo de Psychological Science del año, como decimos, 2020, que Investigación y Ciencia trae a su último, Mente y Cerebro, una de las revistas, ¿no?, de referencia de la colección Investigación y Ciencia, trae a su último número en papel, el de noviembre-diciembre del año 2021. Bueno, y por ahora creo que será suficiente para el vídeo de hoy. Continuaremos aprovechando los contenidos sumamente interesantes de esta revista y de esta serie de revistas. También utilizaremos la propia revista Investigación y Ciencia. Mente y Cerebro, se me olvidó decirlo antes, tiene también como una hija, vamos a decirlo así, de naturaleza monográfica que se llama Cuadernos de Mente y Cerebro, en el que se habla, todos los artículos que aparecen en el número giran en torno a un solo tema, ¿no?, que constituye el eje. Bueno, creo que es suficiente por hoy, como digo. Os agradezco infinitamente estar ahí, el interés que mostráis por estos temas, que constituyen mi pasión y mi profesión a un tiempo, y os recuerdo, como siempre, lo de suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya, para que cada día seamos más y ganemos en visibilidad en la red. Que le deis me gusta al vídeo si así efectivamente ha sido, que os gusta, y recordad la campana de notificaciones si queréis conocer el hecho de que he subido un nuevo vídeo al canal sin necesidad de estar pendiente todo el tiempo de esta circunstancia, ¿no? Bueno, y nada más. Me despido. Hasta el próximo vídeo, que aparecerá en el canal en breve, incluso puede ser que hoy. Os agradezco nuevamente vuestra atención a los contenidos del canal. Y nada, hasta la próxima. Recordad siempre que mi amigo Freud siempre está encantado de reunirse con vosotros. Chao.